¿Qué tal? Hoy vamos a meterle el bisturí a unas ideas que se oyen mucho sobre los seguros de salud en Puerto Rico. ¿Cómo cuáles? Pues eso, que si apenas ganan dinero, que si la competencia es feroz y que ni hablar de un sistema de salud para todos porque sería imposible. Ay, sí, las narrativas de siempre. Exacto. Y para eso nos vamos a apoyar en un análisis, uno bien detallado, del economista y catedrático Dr. Heriberto Marín Centeno. Salió ahora en septiembre de 2025. Muy interesante. Él usa datos oficiales, ¿verdad? Sí, los de la Oficina del Comisionado de Seguros, la OCS. Y con eso, pues pone a prueba esas ideas. O sea, datos contra narrativa. Esa es la misión de hoy. Desentrañar 3 mitos clave sobre la industria usando la evidencia que presenta el Dr. Marín. Queremos claridad, basada en los números. Empezamos con el primero. Dale, vamos allá. Mito número 1. Que la industria de seguros de salud aquí en Puerto Rico es bien poco rentable. Que ganan poquito. El cuento de que operan con márgenes súper apretados. Justo eso. Nos dicen que su margen de ganancia promedio, el que llaman tradicional, es de menos del 1%. Hablan de un 0.74% hace unos años y hasta bajó a 0.60% más reciente. Sí, esas cifras las publicitan mucho. Claro, recuerdo hasta un titular de periódico, creo que en agosto de 2025, que citaba a otro economista hablando de un panorama sombrío y márgenes de apenas 0.2%, después de un 2023 que fue, según decían, trágico. Casi que nos hacen pensar que están a punto de quebrar, ¿no? Exacto. Casi que uno siente lástima. Pero aquí es donde el análisis del Dr. Marín dice, ojo, esa métrica es engañosa. Correcto. Ese margen de ganancia tradicional, el MG, se calcula dividiendo la ganancia neta entre las primas que la aseguradora recibe, las primas de vengadas. Ok, ¿y cuál es el truco ahí? Pues el problema, y esto es fundamental entenderlo, es que en esas primas devengadas, en el denominador, están metiendo el dinero que la aseguradora simplemente recibe para pagarle a los hospitales, a los médicos, a las farmacias. A ver si te sigo. Es como si yo te cobro 100 pesos por hacer algo, pero de esos 100, 90 se los tengo que dar a otra persona que hizo casi todo el trabajo. Y yo calculo mi ganancia como si los 100 fueran míos, en vez de sobre los días que me quedan a mí para operar mi parte. ¿Algo así? Exactamente así. Es que las aseguradoras no son los proveedores de salud, no son el hospital, no son el médico. Ellos no producen la salud. Son intermediarios. Son intermediarios financieros. Su negocio es administrar el riesgo, manejar el dinero de las primas, procesar y pagar reclamaciones. Ese dinero que va a los proveedores es en esencia una transferencia. Claro, es el ingreso del hospital, del médico. Exacto. Ese es el ingreso del productor final del servicio. Si la aseguradora lo cuenta como parte de su base para calcular el margen, pues claro, está inflando artificialmente ese denominador. Y el resultado es que su margen de ganancia parece chiquitito. O sea, es un problema de cómo se cuenta, que distorsiona la realidad de su negocio real, que es la gestión. Precisamente. El negocio es administrar, gestionar el riesgo, no dar el servicio médico directamente. Entendido. El foco debería estar en qué tan bien hacen esa gestión con la parte del dinero que sí les toca administrar. Correcto. Y fíjate, esto no es una idea sacada de la manga. Agencias federales importantes en Estados Unidos como CMS, que maneja Medicare y Medicaid, o la BEA, que mide la economía, Ajá. cuando calculan el valor añadido de la industria de seguros, excluyen esos gastos médicos. Reconocen que el valor está en la administración, no en ser un simple pasamanos del dinero para los servicios. Vale. Entonces, si esa métrica del MG tradicional no nos da la foto completa, ¿cuáles propone el Dr. Marín para ver la rentabilidad real? Él se enfoca en dos indicadores que son mucho más, digamos, apropiados para este tipo de negocio. El primero es la tasa de rendimiento sobre el patrimonio neto, el famoso ROE, Return on Equity. ¿Qué mide ese? Mide cuánto rendimiento genera la empresa por cada dólar que los propios accionistas han invertido. O sea, qué tan eficientes son generando ganancias con el capital de los dueños. Lógico. ¿Cuánto le sacan al capital invertido? ¿Y el segundo? El segundo es la tasa de rendimiento de la gestión del riesgo, que él llama TRGR. Este me parece súper revelador, ¿Por qué? porque mide la rentabilidad directa de su función administrativa.
Compara la ganancia neta con lo que gastan en administrar el negocio. Salarios, oficinas, sistemas, todo eso. O sea, ¿cuánta ganancia sacan por cada dólar que invierten en operar? Ok, ROE para el rendimiento del capital, TRGR para la eficiencia de la gestión. Suena mucho más lógico para un intermediario. ¿Y qué encontraron al aplicar estos indicadores a los datos de la OCS en Puerto Rico, digamos, de 2015 a 2024? Pues mira, aquí es que la historia cambia radicalmente. Usando los datos anuales que las propias aseguradoras reportan a la OCS, la mediana anual del ROE, del rendimiento sobre el capital, fue de casi 7%, un 6.97% en el periodo 2015-2019 y de 6.6% entre 2020 y 2024. Un 6 o 7%. Ya eso no suena a que están quebrando. Para nada. Y la TRGG, la rentabilidad de la gestión administrativa, anduvo por el 5.6% y luego subió al 6% en esos mismos periodos. Increíble. Estamos hablando de rentabilidades promedio año tras año del 6 al 7% sobre su capital y sobre sus gastos de operación. Eso es como 7 a 11 veces más alto que ese margen tradicional de menos del 1% que nos venden. Exactamente. La conclusión del análisis es clara. La rentabilidad real de la industria es significativamente superior a la que sugiere la narrativa habitual basada en el M&G tradicional. Y eso como que cuadra más con la realidad, ¿no? Porque a pesar de ese llanto constante, Ajá. la industria, en conjunto, ha reportado ganancias netas de millones de dólares casi todos los años en esa década. Hubo años buenísimos como 2019 con 156 millones o 2020 con 232 millones netos. Sí, es cierto que 2023 fue un año malo con una pérdida grande, esos 578 millones que mencionaste. Fue un punto fuera de la curva. Pero ya para 2024 volvieron a reportar ganancias, unos 89 millones de dólares. O sea, la norma es la ganancia, no la pérdida. Lo cual nos lleva de vuelta a la pregunta clave. Si las métricas correctas y los números históricos muestran una rentabilidad bastante sólida, ¿por qué se empeñan tanto en contar la historia de que apenas sobreviven? ¿Cuál es el juego? Pues todo apunta a que es una estrategia. Muy bien pensada además. ¿Para qué? Mira, si logran convencer a la gente, y sobre todo al gobierno, de que son una industria frágil, casi en cuidados intensivos, Ajá. consiguen varias cosas a la vez. Primero, suavizan la percepción pública. Segundo, justifican más fácilmente cualquier aumento en las primas, ya sea al gobierno por los planes públicos o a los individuos y patronos en el sector privado. Claro, necesitamos subir porque si no, cerramos. Exacto. Segundo, le quitan presión a las negociaciones con los proveedores. Si los médicos y hospitales creen que el asegurador está al borde del colapso, pues quizás no presionan tanto por mejores tarifas. Interesante. Y cuarto, y esto es crucial, siembran la duda sobre cualquier alternativa al sistema actual, especialmente sobre un seguro universal. Lo pintan como algo inviable, riesgoso, que quebraría el sistema. Es una forma muy efectiva de proteger su posición dominante en el mercado. Entendido. Una narrativa que funciona como un escudo protector. Y eso conecta perfectamente con el segundo mito que queríamos discutir. ¿Cuál es? El mito de que en Puerto Rico existe una competencia feroz entre las aseguradoras de salud. Nos venden esa imagen de muchas opciones, mucha rivalidad, que eso beneficia al consumidor. Sí, el supuesto mercado competitivo. Otro punto donde los datos oficiales, los que analiza el doctor Marín, pintan un cuadro muy diferente. A ver qué dicen los datos. Primero hay que entender de dónde viene el dinero. El mercado de seguros de salud aquí se divide básicamente en tres grandes segmentos. ¿Cuáles son? Tienes el Plan Vital, que es el plan del gobierno para la población médico indigente, financiado mayormente con fondos de Medicaid y fondos estatales. Luego tienes Medicare, que es para personas mayores de 65 o con ciertas discapacidades, financiado por el gobierno federal, principalmente a través de los planes Medicare Advantage. Ok, Vital y Medicare. ¿Y el tercero? Los seguros privados, los que compra la gente directamente o a través de sus trabajos. ¿Y cuál es el peso de cada uno? Porque eso es clave. Clave, y aquí viene el dato que te vuela la cabeza. En 2024, si sumas la gente cubierta por Plan Vital y por Medicare, eran casi el 65%, 64.4% de todas las personas aseguradas en Puerto Rico. 2 de cada 3 personas. Casi. De los casi 3 millones de asegurados. La mayoría depende de programas con fondos públicos.
Pero espera, que si miras el dinero, las primas, es todavía más dramático. ¿Más? Mucho más. En 2024, el 83.5% de todas las primas suscritas en Puerto Rico, más de 15,000 millones de dólares, vinieron de fondos públicos destinados a Plan Vital y Medicare. 83.5%, o sea que la industria vive fundamentalmente del dinero del gobierno. Exactamente. Solo un 16.5% vino de seguros privados puros. Entonces, primero hay que entender eso. Es un mercado mayoritariamente financiado con fondos públicos. Ok, eso ya cambia la perspectiva. ¿Y la competencia dentro de ese mercado? Pues de feroz, nada. Los datos de la OCS, analizados por el Dr. Marín para el periodo 2015-2024, muestran una concentración altísima, de forma consistente año tras año, ¿Concentración en qué sentido? en que un grupito muy pequeño de aseguradoras, hablamos de 3 o 4 compañías nada más, controlan la mayor parte de todo. Más de la mitad de las primas, más de la mitad de los gastos administrativos y más de la mitad del capital total de la industria. ¿Tienes algún ejemplo concreto para que se entienda esa concentración? Claro. Mira, se agarra solo a 3 de las grandes jugadoras: MCS Advantage, Healthcare y Multihealth. En 2015, estas 3 juntas controlaban como el 40% de los gastos administrativos totales y como el 28% del patrimonio neto de toda la industria. Ok, ya era bastante. Pues para 2024, 9 años después, esas mismas 3 controlaban casi el 53% de los gastos administrativos y más del 50% del patrimonio neto total. Más de la mitad del mercado en solo 3 empresas. Es una consolidación brutal. Una concentración enorme de poder en muy pocas manos. Y me imagino que esas pocas son las que se llevan la tajada grande del pastel de las ganancias que vimos antes. Sin duda, son muchísimo más rentables que el resto. Su rentabilidad de gestión, la TRGR que hablamos, promedió entre un 16% y un 18% para ese grupo dominante en la última década. Y su ROE, el rendimiento sobre el capital, estuvo entre el 20% y el 25%. ¡Wow! Comparado con el 6-7% promedio de la industria. Exacto. Ganan de 3 a 4 veces más que el promedio. Mientras estas pocas acumulan ganancias enormes, muchas de las otras aseguradoras más pequeñas, pues apenas sobreviven o incluso pierden dinero. El promedio general esconde esa desigualdad interna. Y esto no es solo una interpretación del Dr. Marín, ¿cierto? Mencionaste otro estudio. Correcto. Para confirmar que no es solo una visión, él cita un estudio de 2023 de los economistas Cao García y Cao Alvira. Ellos usaron una medida estándar internacional para medir concentración de mercado, el índice Herfindahl-Hirschman, el HHH. ¿Y qué encontraron? Que usando los criterios del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos los segmentos del mercado en Puerto Rico Medicare Advantage, Plan Vital y el privado, calificaban como altamente concentrados. Los índices HHH estaban muy por encima del umbral que ya levanta banderas rojas de falta de competencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, como decías, porque si no hay competencia real, si es un dominio de pocas empresas, ¿qué significa eso para la gente, para los médicos, para todo el sistema de salud? Las consecuencias son enormes y las vemos todos los días. Para las personas aseguradas, menos competencia real significa al final menos opciones genuinas. Quizá tienes varios nombres de planes, pero en el fondo las condiciones son similares y no hay presión real para innovar o bajar costos. ¿Y para los doctores, los hospitales? Para ellos es peor. Tienen muy poco poder de negociación. Si solo hay 3 o 4 compradores grandes de tus servicios, las aseguradoras dominantes, estás a su merced. Dependes totalmente de los contratos que te ofrezcan. Y eso lleva a las quejas que siempre oímos. Exactamente. Lleva a lo que los proveedores denuncian constantemente, tarifas de pago bajísimas, que a veces ni cubren sus costos reales, demoras y trabas para que les paguen, redes de proveedores cerradas, donde es difícil para nuevos médicos entrar, una burocracia exagerada para obtener autorizaciones para pruebas o tratamientos. Un control muy estricto sobre la práctica médica. ¿Sí? Todo eso son características típicas de un oligopolio. Un mercado dominado por unos pocos compradores o vendedores poderosos. No son señales de un mercado sano y competitivo.
Entonces, la conclusión que saca el análisis es fuerte. No es un mercado competitivo, es un... Es un oligopolio privado financiado principalmente con dinero público. Esa es la descripción más precisa que surge del análisis de los datos. ¿Y la narrativa de la alta competencia que nos venden? Sirve, una vez más, como una cortina de humo, para mantener el status quo, para resistir cualquier intento de regulación más fuerte o de reforma estructural, como podría ser un seguro universal. Dicen que eso distorsionaría un mercado que en realidad ya está muy distorsionado por la concentración. Lo cual nos trae como anillo al dedo al tercer y último mito que queríamos tocar hoy. El golpe final, ¿no? Exacto. El argumento de que un seguro universal de salud, un SUS, aquí en Puerto Rico, es simplemente inviable. Que no hay dinero, que sería un desastre administrativo, ineficiente, el coco con el que asustan. Sí, ese es el argumento definitivo que usan las aseguradoras y sus aliados. Pero el doctor Marín también le mete el diente a eso con números. ¿Qué dice el análisis sobre eso? Primero, ¿qué entenderíamos por un SUS en este contexto? Bueno, él lo define claramente. El objetivo sería lograr cobertura universal, que toda la población residente en Puerto Rico tenga acceso a un seguro de salud, sin importar su edad, condición de salud, si tiene empleo o no. ¿Y qué cubriría? Un paquete de beneficios de salud básico pero que sea integral, desde cuidado primario y preventivo hasta servicios especializados, hospitalización, rehabilitación, medicamentos esenciales, salud mental, salud oral, visual, auditiva. Lo esencial para mantener la salud. ¿Y quién lo administraría? ¿El gobierno directamente? Podría ser una entidad pública, sí, o podría ser un fideicomiso independiente, o incluso una cooperativa sin fines de lucro. Lo importante es que sea una entidad única o centralizada, enfocada en el bien público, no en la ganancia privada. ¿Y las tarifas a los médicos y hospitales? Se negociarían colectivamente entre el administrador único del SUS y las organizaciones de proveedores, con más poder de negociación para ambos lados, quizás. ¿Y desaparecerían los seguros privados? No necesariamente. Podría seguir existiendo un mercado privado para seguros complementarios, o sea, para cubrir cosas que no estén en el paquete básico universal o para tener acceso a ciertas comodidades extra. Pero lo esencial estaría cubierto para todos. ¿Y esto es algo que funciona en otros países o es solo una idea bonita en papel? Funciona. Hay muchísimos ejemplos internacionales. Canadá, Taiwán, Costa Rica, Australia, Noruega, el Reino Unido. Cada uno tiene su modelo, claro, con sus retos. Pero todos demuestran que los sistemas universales pueden lograr mejores indicadores de salud para la población y un mejor control de los costos a largo plazo comparado con sistemas fragmentados como el de Estados Unidos o el nuestro que lo imita en parte. Y como ya dijimos, aquí en Puerto Rico, la base financiera ya es mayoritariamente pública. Exacto. Con casi el 84% del financiamiento actual viniendo de fondos públicos, Medicare y Medicaid Vital, la transición hacia un sistema que administre esos fondos de forma unificada y universal parece, al menos en teoría, más factible que en otros lugares que dependen más de seguros privados. Ok, vayamos al grano entonces. La viabilidad económica y la eficiencia. El doctor Marín hizo una simulación, ¿verdad? Comparando el sistema actual con un posible SUS. Correcto. Usó un modelo econométrico con los datos reales de las aseguradoras de Puerto Rico entre 2012 y 2024, y simuló qué pasaría si cambiáramos del escenario de 2024, con casi 3 millones de asegurados repartidos en 11 aseguradoras con fines de lucro, a un escenario de un SUS que cubriera a toda la población, unos 3.2 millones de personas bajo una sola entidad administradora sin fines de lucro. Suena complejo. ¿Cuáles fueron los hallazgos clave? ¿Se logra cubrir a todos? ¿Y qué pasa con los costos? Que es el gran miedo que meten. Pues mira, los resultados son sorprendentes. Primero, sí, la simulación indica que se alcanzaría la cobertura universal. Se añadirían esas casi 250,000 personas que hoy no tienen seguro. Eso es un aumento del 8.4% en vidas cubiertos. Ok, primer punto a favor. Todos cubiertos. ¿Y el costo? Aquí viene algo interesante. El gasto médico total, o sea, lo que se paga directamente por servicios a hospitales, médicos, laboratorios, farmacias, ese gasto aumentaría.
Aumentaría, ¿no? ¿Que sería más eficiente? Sí, aumentaría un 7.3%, unos 970 millones de dólares más al año según la simulación. Pero piénsalo, eso es algo bueno, ¿Por qué? porque refleja dos cosas positivas. Uno, que más gente estaría accediendo a servicios de salud que antes no recibía. Y dos, que el sistema tendría la capacidad de pagar potencialmente mejores tarifas a los proveedores, que es una de las grandes quejas actuales. Ah, claro, más acceso, yo mejores pagos. ¿Y qué pasa con el porcentaje de la prima que va a salud? Ese subiría dramáticamente. El famoso MLR, Medical Loss Ratio, que mide cuánto de cada dólar de prima se usa para pagar servicios médicos, pasaría del 89.5% actual, que ya es alto por regulación federal, a un impresionante 96.4%. Wow. O sea, casi cada centavo de la prima iría directo a pagar por la atención médica. Prácticamente. Muy poco se quedaría en la administración o en ganancia. Hablando de administración, ¿qué pasa con el argumento de la burocracia y la ineficiencia? ¿Se dispararían los gastos administrativos con un ente único? Todo lo contrario. Y este es uno de los hallazgos más potentes de la simulación. Los gastos administrativos, los costos de operar el sistema, pagar salarios administrativos, oficinas, sistemas, etcétera, caerían en picada. ¿Cuánto? Una reducción estimada del 65.8%. Bajarían de los 1.475 millones de dólares que gastan las 11 aseguradoras actuales al año a solo 505 millones con un único administrador sin fines de lucro. Una diferencia enorme. ¿Por qué? Por las economías de escala y la eliminación de duplicidades. Piensa en todo lo que se repite hoy. Mercadeo, sistemas de información, redes de oficinas, altos ejecutivos en cada compañía. Con un solo administrador, muchos de esos gastos se consolidan o desaparecen. Sería mucho más eficiente en la gestión. Y me imagino que también se necesitaría menos capital para operar. Exacto. La simulación indica que los activos y el patrimonio neto necesarios para respaldar la operación bajarían también significativamente. Casi un 45% menos. Menos burocracia, menos capital inmovilizado. Ok, entonces, más gente cubierta, más dinero para servicios médicos y muchísimo menos gasto en administración. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué pasa con el costo para la gente? ¿Las primas subirían por las nubes? Pues según la simulación, no. De hecho, la prima promedio por miembro por mes podría bajar. Bajaría un 8.1%, de unos $420 actuales a $386. ¿Bajar? ¿Cómo es posible si se gasta más en servicios? Por la combinación de dos factores. La reducción drástica en los gastos administrativos que acabamos de ver y porque el riesgo de salud se distribuye entre toda la población, no solo entre grupos fragmentados. Un fondo común más grande es más estable y predecible. Increíble. Entonces, tienes cobertura universal, más gasto en salud, menos gasto administrativo y primas más bajas. ¿Pero es sostenible? ¿No quiebra el sistema a la larga? Aquí viene la clave de la viabilidad. El gasto total del sistema. O sea, sumando el gasto médico que sube y el gasto administrativo que baja muchísimo, se mantendría prácticamente igual que el actual. ¿Igual? Sí, la simulación arroja una ligerísima reducción del 0.4%. O sea, estamos hablando de que se podría lograr todo esto, cobertura universal, potencialmente mejores pagos a proveedores, más eficiencia, sin necesidad de gastar más dinero del que ya se gasta hoy en el sistema de salud en Puerto Rico. Es usar el mismo dinero, pero de forma mucho más inteligente y eficiente. Eso sí que desmonta el argumento de la inviabilidad por falta de fondos. Totalmente. Confirma que es posible hacerlo con los recursos actuales, redirigiéndolos. ¿Y qué pasa con la rentabilidad? Si es una entidad sin fines de lucro, no busca ganancias, ¿o sí? Exacto, el objetivo cambia radicalmente. Ya no es maximizar la ganancia privada para los accionistas. La simulación muestra que, lógicamente, el ingreso neto del sistema se reduciría muchísimo, un 65.8%, y el ROE bajaría del 6.6% actual a un 4.1%. ¿Y ese 4% de ganancia? Sería un margen operativo. Podría usarse para crear reservas para años malos, para reinvertir en mejoras del sistema, en tecnología, en prevención. Asegura la sostenibilidad financiera, pero el foco principal es el bienestar social, no el lucro. Los grandes beneficiados serían los ciudadanos y potencialmente los proveedores. Entendido. ¿Menciona el doctor Marín otras ventajas que no sean puramente financieras? Sí, varias muy importantes. Por ejemplo, tener datos de salud centralizados de toda la población.
Imagina el poder de eso para la salud pública, para vigilar epidemias, entender patrones de enfermedades, planificar servicios donde más se necesiten. Una herramienta potentísima. Exacto. También habla de la simplificación para todos, menos fragmentación de redes de proveedores, menos líos con autorizaciones previas, menos facturas confusas, un sistema más fácil de navegar para la gente y menos carga burocrática para los médicos y hospitales, lo que les permitiría enfocarse más en atender pacientes. Y pagos quizás más justos y rápidos. Podría ser. A nivel económico más amplio, desvincular el seguro médico del empleo es una gran ventaja. Facilitaría que la gente se mueva de trabajo, que emprenda nuevos negocios, sin ese miedo terrible a quedarse sin cubierta médica. Es verdad, eso es un freno grande ahora. Y finalmente, cumple con un principio básico de los seguros que promueve hasta la Organización Mundial de la Salud: mancomunar el riesgo. Juntar el riesgo de salud de toda la población en un solo fondo grande lo hace mucho más estable, predecible y manejable financieramente que tenerlo fragmentado en muchos grupitos pequeños. Creo que usa una metáfora, la de la cabra glotona. ¿A qué se refiere? Sí, es una imagen fuerte. La usa para ilustrar cómo el sistema actual, con sus altos costos administrativos y las ganancias concentradas en pocas manos, actúa como una cabra que se come una parte importante de los recursos, las primas, que podrían y deberían ir a la atención directa del paciente o a remunerar mejor a los que proveen esa atención. Un SUS buscaría, digamos, ponerle una dieta a esa cabra administrativa para que más alimento llegue a donde tiene que llegar. Muy gráfico. Clarísimo. Entonces, la conclusión del análisis sobre este tercer mito es que un seguro universal, lejos de ser inviable o ineficiente, Parece ser no solo financieramente viable con los recursos que ya tenemos, sino potencialmente mucho más eficiente y justo que el sistema actual. ese es el mensaje central que se deriva del análisis econométrico del Dr. Marín. Que el argumento de la inviabilidad, que tanto repiten, parece ser más una defensa de los intereses privados que dominan el sistema actual que una barrera económica real basada en datos. Los números sugieren que un SUS en Puerto Rico es factible, sostenible y podría traer muchas ventajas. Bueno, hagamos un repaso rápido de lo que hemos discutido hoy, que ha sido mucho. Con la ayuda de este análisis detallado del Dr. Heriberto Marín Centeno, Basado en datos oficiales. exacto, basado en datos oficiales, hemos puesto bajo la lupa 3 ideas muy repetidas sobre los seguros de salud en Puerto Rico. Primero, vimos que el mito de la bajísima rentabilidad se desinfla bastante si usamos las métricas adecuadas, como el ROE y la TRGR, revelando ganancias sólidas y consistentes para la industria en general y enormes para unas pocas. Segundo, descubrimos que la supuesta alta competencia es más bien un espejismo. La realidad, según los datos, es la de un oligopolio altamente concentrado, con 3 o 4 empresas dominando un mercado que además se sostiene principalmente con fondos públicos. Y tercero, exploramos el mito de la inviabilidad del Seguro Universal de Salud. La simulación económica sugiere que, lejos de ser imposible o un desastre, podría ser una opción financieramente viable con los recursos actuales, logrando cobertura para todos y siendo administrativamente mucho más eficiente. Lo que nos deja quizás con una pregunta flotando en el aire para reflexionar, ¿no? A ver, Si la evidencia económica, los números, sugieren que es posible cubrir a toda la población de Puerto Rico, quizás incluso de forma más eficiente usando los mismos fondos que ya se invierten hoy e incluso pagando potencialmente mejor a los médicos y hospitales, ¿cuáles son entonces las verdaderas barreras que impiden movernos hacia un sistema de salud así? Si no son barreras puramente económicas, ¿qué otros factores, qué otros intereses están frenando esa posibilidad en Puerto Rico?